Bienvenidos a Can Comics. Hoy os traemos la esperada reseñita de las Tortugas Ninja. Vamos a traer las Tortugas Ninja nuevas, ya que de momento con las viejas no me he atrevido. Así que vamos a echarle un primer vistacillo a este volumen 1 de las Tortugas Ninja de Kevin Eastman, el reboot. Y empezamos con la reseña enseñando un poquito esta edición en tapa blanda que nos ha traído ECC a 20 y pico euritos, bastante voluminoso, pero sí que es cierto que ya así de primera sí que diría que por este precio pues nos lo podrían haber recopilado en tapa dura, lo cual ha sido una decisión un tanto extraña. Y bueno, ya podéis estar viendo así un poquito cómo es el dibujo. Aquí tendremos portadas originales de Robert Eastman, del dibujante original, y ya podéis estar viendo, me gustaría analizar en primer lugar el dibujito, que como veis pues va a estar bastante bien, va a tener como ese toque cartunesco, pero que en las escenas de acción pues va a tener un dinamismo bastante chulo, y que sobre todo cuando dibuja lo que son las tortugas o algunos otros animales antropomórficos o monstruos raros, pues sí que está bastante chulo. Sí es cierto que a la hora de dibujar personas son un poquito más extrañas y a lo mejor no están tan bien rematadas, pero bueno, es un dibujo aceptable que no os va a volar la cabeza, pero que encaja bastante bien, yo creo, con estas quelónidos tan queridos por el gran público. Y bueno, vamos a ir ya un poquito analizando el guión, que ya sí que de primeras me gustaría mucho recalcar el cambio notable que vamos a tener en el origen de las propias Tortugas Ninja, que no va a ser el clásico que hemos visto en las películas o que todos conocemos, sino que aquí va a tener como un giro, para mi gusto, muy interesante, bastante más maduro, con además una cosa que está muy bien hecha, y es que casi todos los personajes principales y secundarios van a estar entrelazados de alguna manera a través de ese origen. Y todo eso pues va a hacer las historias un poquito más viscerales, un poquito más interesantes, y además luego, más adelante, tendremos otro segundo giro de guión que va a ser muy interesante, en el que veremos pues algo que no habíamos visto antes sobre unos samuráis. O sea, es que no os quiero contar demasiado porque sí que es muy digno de descubrir por vosotros mismos. Ya os digo que va a tener un ritmo bastante ágil, bastante divertido. O sea, va a ser un poco la típica historia a lo mejor que es entretenimiento puro y duro, pero sí que va a ser como una lectura muy rápida. O sea, yo recuerdo ponerme a leerla y terminarla prácticamente de tirón. Y además pues tendremos ese inicio, ese punto de partida, que sí que podemos cogerlo como primera lectura sin ningún problema, ya que aquí pues tendremos a las tortugas desde sus inicios, o sea, al poco de que se transformaran, y por eso esa peculiaridad de que todos llevan la bandana roja, pues todo eso luego tendrá una explicación que tiene que ver con el personaje de Rafael, que solo os diré que desde el principio pues se separó del resto de sus hermanos por una cosa que ocurrió. Y pues eso va a definir mucho las relaciones y la forma de ser de cada uno de ellos, que luego poco a poco, conforme vaya avanzando la trama, pues se irán ya un poquito definiendo más todas esas personalidades, todas esas distinciones entre una tortuga y otra, cuando finalmente pues adquieran su identidad en forma de sus nuevas bandanas con sus propios colores y demás. Ya os digo que a mí me ha resultado una lecturilla súper entretenida, muy ágil, que yo creo que me la voy a hacer entera. Sé que es una serie larguísima, que eso es algo que tenéis que tener también muy en cuenta, que esto es una serie súper larga, pero yo creo que pues puedes entrar a leerla y luego veremos a ver cuánto aguanta, pero de momento a mí me está gustando mucho. Y también añadir que al final de la historia han añadido como unas pequeñas historietitas cortas, en las cuales pues nos van a contar de forma individual, para desarrollarlos un poquito mejor, cosas de Michelangelo en este caso y de Rafael, que van a estar muy chulos, porque veremos cómo poco a poco pues esos personajes, cuando están de manera individual, es cuando se les va a desarrollar mucho más que cuando están un poquito más en grupo, que igual pierden pues un poquito más esa identidad individual y pues solo un grupo de tortugas que simplemente pelean y demás. Así que me ha parecido un buen añadido estas historietitas sueltas, que sí que sirven, ya te digo, para ir empatizando, para ir conociendo un poquito más las diferencias entre una tortuga y otra. Ya os digo que no me he leído las tortugas viejas, es posible que entre más adelante, pero de momento estoy muy contento. Creo que ECC ha hecho aquí un buen lanzamiento, una serie muy divertida, que yo desde aquí sí que os la recomendaría. Yo os diría que os metierais en ella, pero siempre sabiendo eso, lo larga que es, y que igual el precio está un poquito subido, pero bueno, eso ya es norma habitual en lo que es ECC. En resumen, como ya os he ido diciendo a lo largo de toda la reseña, ya os digo que es una serie simpática, entretenida, con un dibujo resultón, que se luce mucho, sobre todo en lo que son escenas de acción
y en lo que es el diseño de personajes a lo mejor más tipo monstruo, más distintos, o en las propias tortugas, que sí que va a estar bastante bien escogido, que luego en las historias individuales va a tener ese cambio de dibujante que también en cierta manera le va a dar un poquito más de personalidad a cada una de las tortugas, ya que por ejemplo Michelangelo tendrá un tono como mucho más cartoon todavía, y sin embargo Rafael, que es un poco la tortuga más seria, la más distante, pues incluso un poquito quizás se podría decir la más adulta en cierta manera, o la que quiere pues recorrer su propio camino, pues tendrá un dibujo así más serio, que creo que es una buena decisión, ya que pues gracias a ese dibujo pues también de alguna manera pues te están contando también cosas. Así que nada, gente, ya sabéis, si os apetece leer cositas de las tortugas, queréis empezar de cero y queréis además una lectura que va a tener un lenguaje mucho más propio de lecturas más actuales, y que a lo mejor no va a costar tanto, va a ser tan duro como el dibujo de las tortugas clásicas o como la narrativa, que ya os digo que no lo he leído, pero ojeándolo un poco sí que he visto como sobresaturación de textos, de ventanillas de información y tal sobre lo que está ocurriendo, que yo entiendo que son lecturas que igual para gente más casual o que no esté familiarizado o le guste este tipo de forma de contar las historias de antaño, pues va a tener aquí una entrada un poquito más dulce, más suave, digamos, a este mundillo de las tortugas ninja. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado la reseña, me dejáis un buen like, os suscribís al canal si no estáis suscritos, y nos veremos aquí muy pronto en CanComics con más reseñitas, más directos, más divagaciones, más unboxing y más cositas que vayan surgiendo. Hasta luego, cosicas y cosicos del pantano.